4 datos, no hay muchos datos, esta es la única transparencia que tenemos con datos. El e-commerce es el presente, ya no es el futuro, ¿no? Quien piense que el e-commerce es el futuro, yo creo que tiene un problema, ¿no? El e-commerce es el presente. Hay un montón de oportunidades de negocio, hay un montón de amenazas si no estamos en él, con lo cual es una fuente de negocio interesante que hay que pelear. En España tenemos ya más de 10 millones que compran online, más de 10 millones de personas que compran online. En Privalia, en España tenemos unas 800.000 personas que ya han comprado en Privalia. Algunos sectores, es la segunda transparencia que veis a la derecha, en la segunda gráfica, como los billetes de transporte o las reservas, por ejemplo, casi facturan el 50% de sus ventas online. Hace 10 años, poca gente lo hubiera dicho, hoy es así. Hace 4 años, cuando nosotros empezamos en Privalia, todo el mundo nos decía que vender ropa por internet era difícil. Cuando fuimos a buscar dinero, porque nosotros teníamos ilusión, pero dinero tampoco teníamos mucho, nos entrevistábamos con fondos y la gente nos decía que en España la venta por internet no funcionaba, la venta a distancia de moda no funcionaba, ¿no? Pues funciona muy bien. Por lo tanto, hay una tendencia evidente que está afectando a todos los sectores y no solamente a los servicios o no solamente a los bienes, digamos, sin componente físico, como puede ser un billete de avión, sino también a moda, a deporte, a tantas cosas como estamos viendo cada día en Privalia. Si hablamos del crecimiento de moda online en España, fijaros que en 2010 el total de las ventas de moda online en España han sido al 2009 de 195 millones y este año 2010 se estima que se multipliquen casi por 2. Hay una fuente de crecimiento brutal, una fuente de oportunidad muy grande, ¿no? Y si comparamos, para no hablar de números absolutos, sino hablar de términos porcentuales, que quizás es algo que es más tangible y entendemos mejor, los expertos dicen que en el sector de la moda, en los próximos 10-15 años se puede vender hasta el 10-15% de las ventas totales de una marca por Internet. De hecho, la empresa que yo tengo conocimiento que más vende por Internet es Victoria's Secret, proporcionalmente a sus ventas. Me refiero a empresa, digamos, con un volumen de facturación grande y con presencia en el mundo físico. Victoria's Secret creo que el 18% de sus ventas aproximadamente son online. Eso creo que es un buen indicativo del potencial de venta, ¿no? Y yo pienso, modestamente, que esas estimaciones del 10-15% son justas. Y creo que lo normal es que sean significativamente mayores a medida que se consolide un nuevo consumidor. Un nuevo consumidor que es el que está generando que el e-commerce funcione. ¿Y cómo es este nuevo consumidor? Y hablemos de cosas concretas, no hablemos de conceptos, ¿no? Este nuevo consumidor usa las nuevas tecnologías, consume, nos gusta consumir, eso es un hecho objetivo, y nos gusta comprar a descuento, nos gusta tener la sensación de que hacemos compras racionales, ¿no? Y esos son los 3 factores, sobre todo los 2 primeros, que justifican el desarrollo del comercio electrónico, y el tercero, el que justifica el desarrollo y el éxito grande de modelos de negocio como el de Privalia o como el de compañías aéreas basadas en el low cost. Si hablamos de nuevas tecnologías, cada vez hay más usuarios de Internet. Esos usuarios de Internet cada vez usan más Internet. Cada vez hay más compradores de comercio electrónico y esos compradores cada vez compran más. Eso es así. Eso es objetivo. Y por tanto hay una fuente de negocio que como empresarios, como directivos, no podemos menospreciar. ¿Y por qué todo eso sucede? Pues porque se venden smartphones. ¿Cuántos de aquí tenemos un iPhone, una BlackBerry? Teléfonos que nos permiten conectarnos desde cualquier sitio, comprar desde cualquier sitio, leer la prensa desde cualquier sitio. Creo que en el mundo hay más de 500 millones de usuarios de Internet móvil, 500 millones. Eso es lo que hace posible que la web de marca, por ejemplo, sea con diferencia la más leída en Internet, porque la gente la consulta desde cualquier sitio, desde cualquier lugar, y la ve, la sigue y se queda con las 4 noticias más importantes. Y después surgen nuevas propuestas como el streaming, ¿no? Que está solucionando el problema eterno de las descargas gratuitas en Internet. Hay propuestas de valor muy buenas, como Spotify, por ejemplo, que ofrecen al usuario la posibilidad de descargar contenido de calidad en formato de calidad, pagando un precio razonable, que eso el consumidor sí está dispuesto a hacerlo, con consiguiente éxito, ¿no?